Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de Génesis verso por verso. Y empezamos con el capítulo 35 con el tema Vuelve a refugiarte en Dios. Si has tenido tiempos difíciles, yo creo que no veo quién no haya tenido un tiempo difícil. Pero vamos analizando lo que Jacob pasó en los últimos tiempos de su vida. Uno de los momentos que vivió Jacob fue el momento en que se iba a reconciliar con su hermano. Y su hermano venía a perseguirle con 400 hombres. El hermano había prometido que lo iba a matar. ¿Por qué? Porque le robó la bendición. ¿Qué hace Jacob? Jacob se fue a Padam Aram. Ahí su suegro lo engaña varias veces. Jacob le sirve a su suegro por sus esposas. Y ahí le sirve 14 años. Y bueno, fueron tiempos muy difíciles para Jacob. Pero llega el momento en donde se vuelve a encontrar con su hermano. Pero aquí se reconcilian. El padre le dice que se vaya a Betel. ¿Y qué hace Jacob? No se va a Betel, se va a Sucot. Y Sucot no es en la tierra prometida. Era un pueblito, sí, Sucot era un pueblito que significa campamento o tiendas, tienditas, ¿sale? Y cuando llega a Sucot, en vez de tener una casa de campaña que fuera temporal, se dice que él edifica ahí una casa, cosa que no debió de haber hecho. Y ahí se pone en Sucot. Y después de ahí se cambia y se va a Siquem. Y estando ahí en Siquem, que era una ciudad tipo Manhattan actual, Sodoma y Gomorra, como Sodoma y Gomorra, y el padre le ha dicho que ahí no tenía que estar, ¿no? Pero ahí está. La hija empieza a ver las prácticas de las jovencitas de ese lugar y empieza a adoptar sus costumbres. Y bueno, pues lo que pasó fue que violan a la hija de Jacob, a Dina. Y después de que la violan, Jacob no hace nada inmediato. Pero sus hijos sí. Sí, cuando hacen lo de la circuncisión, esto lo vimos. Cuando están en el momento más doloroso, los atacan y los matan a todos. Y Jacob estaba molesto, molesto y preocupado. ¿Sí? Porque él pensaba, se nos van a venir encima, nos van a destruir. ¿Sí? Y todo esto lo está pasando Jacob. ¿Por qué? Por su desobediencia. Por su desobediencia. Porque no regresó al lugar que Dios le dijo que regresara. ¿Sabe? Veamos qué dice el Padre Celestial. Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El Padre Celestial no le dijo: ya ves, te lo dije, te dije que me hicieras caso, ¿no? Eso comúnmente nomás lo hacemos los hombres terrenales, ¿no? Lo que Dios le dice es: levántate de donde estás y sube a Betel. Si no le recuerda el pasado, no le recuerda sus pecados. ¿Sí? Estos dos verbos de levántate y sube, eso pues que está implicando, pues que Jacob está caído, que se encuentra tocando fondo. Por eso le dice: levántate y sube. Y eso es lo que va a hablar el Padre Celestial el día de hoy para nosotros. El mensaje como título es, y que te lo mencioné hace rato, es: vuélvete o vuelve a refugiarte en Dios. Quizás tú, a consecuencia de los errores o a consecuencia de los errores de alguien más, sea cual fuera la razón, a lo mejor estás ahí, estás caído, estás teniendo un momento muy complicado,
Pero el día de hoy, Elohim quiere que olvides el pasado y que empieces de nuevo y que origines una vez más. Vaya, que Génesis sea otra vez más tu principio. Y eso es lo que le dice a Jacob: levántate y sube a Betel. Betel significa casa de Dios. Lo que le está diciendo es: regresa a Betel, regresa a la casa de Dios, regresa a refugiarte en Dios, regresa al lugar donde habita Dios. Y la escritura no es que dice que Dios habite en un cierto lugar. No. Los cielos no pueden contener a Dios. El Padre no habita en un cierto lugar. Pero tú en tu corazón sabes a dónde tienes que regresar para tener un encuentro personal con Dios. Y en el caso de Jacob, Dios ya le había aparecido en Betel y le dice: sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y es muy importante que aquí entendamos algo. Le dice: no es nada más el domingo o el miércoles, ¿no?, que es escuela de ministerio. Le dice: sube a Betel, ve a ese lugar de adoración, a ese lugar de comunión con el Eterno y quédate allí. Y haz allí un altar a Dios. Sí, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué significa altar? Altar significa lugar de matadero, así, de manera literal, o lugar de muerte. Entonces, ¿qué significa que hagas un altar? Cuando haces un altar, simbólicamente representa: aquí voy a morir yo. Aquí voy a dejar de hacer las cosas a mi manera. Aquí voy a dejar de vivir la vida como se me ocurre y voy a empezar a hacer las cosas como Dios dice. Voy a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Ya voy a dejar de hacer las cosas a mi manera. Porque me he dado cuenta que el hacer las cosas a mi manera me ha traído una hija violada, unos hijos asesinos, idolatría, decadencia moral. Y ha llegado el momento de morir a todo eso. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y Jacob llega con fe renovada y con mucha seguridad de hacer lo que Dios quiere que haga. A veces es la única manera de que aprendamos de los golpes fuertes que la vida nos da. Sí, y él pues decide regresar a ese lugar. Ese lugar es en el que había estado aproximadamente unos 28 años antes. Ese lugar Betel. Sí. Es el lugar que su mamá le dijo que se fuera, ¿sí?, porque su hermano lo iba a matar. Y en ese lugar de camino dice que él se acuesta, que se pone una piedra como almohada y tiene una visión en la noche. Ve una escalera que suben y bajan ángeles, y ese lugar lo llama Betel. Y entonces el Eterno le dice que regrese a ese lugar. Esto es similar al momento en que tú y yo conocimos por primera vez al Señor. Cuando por primera vez entendiste lo que Dios hizo por ti. Cuando por primera vez entendiste el mensaje de la Biblia y escuchabas canciones de adoración y que te hablaban del Señor, y que lo único que querías hacer era estar pensando y hablando del Señor. Bueno, esto es precisamente lo que Dios le está diciendo a Jacob que haga. Vuelve a empezar. Regresa a tu primer amor.
Yeshua, al enviarle el mensaje a la iglesia de Efeso en el libro de Apocalipsis, le dijo precisamente lo mismo. Le dijo: yo sé que tienes muchas obras, y yo sé que las obras que estás haciendo son maravillosas. ¿Sí? Y a lo mejor hay momentos en que tú estás haciendo muchas cosas para Dios, pero ya lo empiezas a hacer por rutina. Asistes por costumbre. Pero lo que Jesús le dice a la iglesia de Efeso es: yo conozco todas las obras que haces, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya no lo haces por amor, ya no lo haces por esa sencillez que lo hacías. Lo haces por compromiso o por quedar bien. Pero ha llegado el momento de que vuelvas a tu primer amor. ¿Sí? Y el Señor le dice a esta iglesia de Efeso que haga 3 cosas específicas. 1, recuerda de dónde has caído. O sea, recuerda lo que antes hacías y mira lo que ahora estás haciendo. Arrepiéntete. Arrepiéntete es cambio de dirección. Deja de hacer las cosas de esa manera rutinaria, por costumbre. 3, y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer lo que antes hacías. Y es lo que le dice a Jacob. Y lo primero que hace Jacob es hacer limpieza a su casa. Quitar todos los ídolos que tenían. ¿Se acuerdan que Raquel, cuando sale, ¿sí? Cuando traía unos ídolos que eran del papá, ¿se acuerdan? Imagínate qué desesperación que Jacob lleva 20 años enseñándole a Raquel acerca de Dios, del verdadero Dios de Israel. Y 20 años después, sin que él sepa, Raquel se roba los ídolos del papá y se los lleva. Qué desilusión. Y sin saber. Sí. ¿Y qué dice Jacob a Labán? Pues si alguien tiene esos ídolos dentro de mi casa, que muera. No supo lo que estaba diciendo. Y se cumplió lo que dijo Jacob. A lo mejor para nosotros esto de tener ídolos suena como muy extraño, ¿sí? Para nuestra cultura. Porque a lo mejor ya a estas alturas tú dices: pues yo cuando conocí al Señor ya había tirado todos mis ídolos, ya no los tenía. ¿Sí? Y yo ya no tengo altares en mi casa. Pero ¿sabes qué? Hay otra clase de ídolos que sí podrías tener. Y esto es todo aquello que te roba la atención, que te quita tiempo de estudiar la Biblia, que te quita tiempo de pasar con el Señor. A lo mejor puede ser películas, Nintendo, etc. Cualquier cosa que te robe la atención de Dios, cualquier cosa, piénsale, ¿eh? Seguramente el Espíritu del Eterno te está diciendo de que salgas de eso. Y lo que dice es: quita todos esos ídolos. Todas esas cosas te están distrayendo. Y bueno, Jacob les dice: límpiense y muden sus vestidos. Estas son las mismas instrucciones que le da Dios a Moisés. Cuando van a ir al monte Sinai, cuando salieron de Egipto y van caminando al desierto, y cuando van a llegar al monte Sinai, cuando el Eterno ya les va a dar las tablas de la ley, y Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que se bañen, que se limpien. Es una manera simbólica de purificarse, ¿sí? No solamente lo externo, sino interiormente. Y les dice también que también en ese momento muden sus vestidos. ¿Sale? En este contexto tiene que ver con su manera de vestir, que ya había sido igual a la de Siquem. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que había pasado cuando vivieron ahí? Que Dina empezó a ver a las muchachas de aquel lugar, cómo eran, cómo se vestían, y empezó a tratar con ellas, y al poco tiempo se empezó a vestir como las de Siquem. Y obviamente cuando la vio Siquem, ¿sí?, de los hijos de Hamor,
pues se enamoró rápido de ella. Su manera de vestir fue lo que lo aceleró. Y aquí les está diciendo Jacob, múdense los vestidos. O sea, dejen de parecerse al mundo, dejen de tratar de imitar al mundo en su apariencia y estén preparados para volver a su primer amor. Y dice Génesis 35:3, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y es una buena razón por la cual regresar a Betel, porque recuerda que el Señor es el que te ha respondido en el día de tu angustia. Cuando tú viniste por primera vez al Señor, recuerda la causa por la que viniste, porque estabas en angustia. Dice la Escritura que nadie busca a Dios. No hay ni una persona que busque a Dios. Entonces, ¿por qué venimos al Señor? Porque estábamos en un momento de angustia y estábamos buscando alivio. En realidad no andábamos buscando la verdad, estábamos buscando alivio. Y el Señor nos libró de nuestra angustia. Sí. Y siempre ha estado con nosotros en el camino que hemos andado. ¿Crees que el Señor ha estado contigo en el camino que has andado? ¿Sí o no? Si no fuera así, sencillamente no estaríamos aquí. Todas las cosas por la voluntad de Dios existen. Fueron hechas. Todo subsiste por su palabra. ¿De cuántas cosas nos hemos librado? ¿De cuántas fechorías, de cuántos delitos, mentiras, equivocaciones que hemos hecho y no nos han cachado? Y en su misericordia el Señor nos ha mantenido. Génesis 35:4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Vale? Y va a Jacob y esconde todos estos dioses ahí debajo de ese árbol. Y ahora, una pregunta sería, ¿y por qué los esconde? ¿Por qué no los quema? ¿Por qué los pone en una encina? O sea, en ese árbol. Bueno, pues eso tiene que ver con algo que sucedió en Génesis 12:6, que dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esa encina, o sea, árbol, es el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham que toda esa tierra se le iba a dar. Entonces lo que hace Jacob es llegar a ese lugar donde Dios le dijo a Abraham que le iba a dar toda esa tierra, y en ese lugar ponen los ídolos con el propósito de decirle al Señor, quiero purificarme y quiero retomar la promesa que tú le hiciste a mi padre Abraham. Y es por eso que los pone en ese lugar. ¿Sale? Génesis 35:5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan cuál era el temor de Jacob? Que los de Siquem se iban a vengar. ¿Sí? Porque sus hijos habían circuncidado y matado a los hombres de ese territorio. Y Jacob decía, van a venir a mí, me van a matar. Yo tenía temor. Pero cuando él obedece y regresa a su primer amor y va a Betel, ¿saben qué es lo que sucede? El Padre lo hace estar en paz, aún con sus enemigos. Leamos Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando tú eres agradable a Dios, hasta tus enemigos van a dejar de ser una carga para ti. Y eso es lo que hace. Él regresa a Betel, obedece, y en ese momento Dios pone el terror de ellos en toda la gente de allí. Génesis 35:6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Por fin Jacob regresa a ese lugar. Por fin Jacob cruza el río Jordán y ya está en el territorio que actualmente es Israel.
Está Betel alrededor de 20 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Sí? Y llegó allí Jacob y dice, y todo el pueblo que con él estaba. Génesis 35:7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Él, Eloah, Bet, casa, él, otra vez Dios, significa Dios, la casa de Dios. ¿Sale? Eso significa el Betel. Génesis 35:8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Si se fijan, todo va bien. Regresa a Betel, regresa a su primer amor, se arrepiente de lo que había hecho antes, se purifica, y luego de repente en el verso 8 algo pasa. Dice, entonces, en otras traducciones dice, pero murió Débora, ama de Rebeca, y Rebeca era la mamá de Jacob. Jacob no había vuelto a ver a su mamá desde la época en que Rebeca le dice a su hijo Jacob, vete de la casa porque tu hermano te busca para matarte. ¿Se acuerdan que Rebeca trató de ayudarle a Dios? Sí. Y ella le dice a Jacob que huya, que se vaya a casa de su tío Labán. Y por esta cuestión, en la cual Rebeca le ayudó a Jacob, ¿sí?, a su hijo consentido, ¿sí?, aquí como recordatorio, ¿te acuerdas que Esaú era un hombre de campo, el que cazaba? Sí, y Jacob era el que se quedaba en casa, el consentido de mamá, el que cocinaba con mamá, ¿sale? Pero tristemente el consentido de Rebeca era Jacob. Ella sabía que Jacob iba a cumplir las promesas de Dios, que estas promesas que Dios le había dado a Abraham y a Isaac, y por eso ella trató de ayudarle a Dios. Sin embargo, lo hizo a su manera y envió fuera a Jacob y a su hijo consentido, al que ella tanto amaba y que nunca lo volvió a ver. Este es el acontecimiento que marca la muerte de Rebeca. Y cuenta la tradición que a raíz de que Rebeca envió fuera a Jacob, que algún día Esaú se entera de que Rebeca fue la que le aconsejó, ¿sí?, que le aconsejó a Jacob que se pusiera las pilas y que le quitara la bendición del papá, y que a partir de ahí Esaú se decidió a hacer la vida de cuadritos a Rebeca, y que Rebeca murió triste y sola, y Jacob nunca volvió a ver a su mamá desde ese tiempo. Y también dice la tradición que esta mujer, Débora, pues cuando muere Rebeca, lo que hace es irse de regreso hacia Padam Aram, y es en el camino de Jacob hacia Betel que se encuentran a Débora. Y Débora era una de esas mujeres más cercanas a Rebeca, era como la nana de Jacob. Entonces ya vas a empezar a ubicar cómo está la historia. Si todo iba bien, Jacob ya está en Betel, y de repente, o entonces se muere Débora, la nana de Jacob, la mujer que le recordaba a la mamá, la mujer más cercana. Y esto es interesante. Es interesante que lo notes, porque vas a ver que aquí la historia da un giro. Dice que murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel. La sepultó ahí Jacob, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. ¿Sí? Alon Bakut significa encina del llanto o encina de las lágrimas. ¿Qué es lo que le sucede a Jacob una vez que regresa al lugar donde Dios le dice? ¿Qué le dice Dios? Ya arrepiéntete, regresa, ten comunión conmigo, ¿sale? Y regresa a Jacob y dice, ahora sí, ya estoy en el lugar que Dios me dijo. Y ahí está, y le pasa una tragedia. ¿Te ha pasado que cuando más te estás esmerando, cuando más te estás arrepintiendo, ya has decidido hacer las cosas a la manera de Dios, te empieza a llover? Y de repente tú le dices, Señor,
Pero ¿qué pasa? Si yo ya empecé a pagar impuestos, ¿por qué me pasa esto? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Jacob tuvo un momento sumamente triste al ocurrirle esta tragedia. Y viene la consolación de Dios. Génesis 35:9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. En ese momento de tristeza, Dios le recuerda quién es Él. ¿Sí? Recuerden que el nombre para los hebreos tiene mucho significado. Representa su personalidad, su carácter. Dios le dice: tu nombre es Jacob, que significa suplantador, ¿sí? En un sentido engañador, ¿sí? El que toma por el talón. ¿Sí? Jacob, siempre compitiendo con su hermano, le trató de quitar la bendición a Esaú y le dice: recuerda quién eres. Siempre compitiendo, siempre tratando por tus fuerzas y de lograr tus objetivos. Sin embargo, le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, ya no te vas a llamar suplantado, engañador, sino Israel será tu nombre. Ahí es donde viene la consolación del Señor. Israel, el que vence con Dios, el que prevalece con Dios, el que pelea al lado de Dios, y llamó su nombre Israel. Génesis 35:11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Es promesa que le da. Una promesa de una nación que existe hasta la actualidad. Y el hecho de que Israel exista es la prueba del nombre. ¿Sí? ¿De cuál nombre? El que subsiste, el que prevalece. ¿Sí? A pesar de toda la persecución al pueblo de Israel, por toda la historia, Israel sigue hasta nuestros días. Y no nada más le dice eso: conjunto de naciones procederán de ti. En otras palabras, Jacob, de ti saldrá la simiente que va a rodear y habitar la tierra. Y le dice: y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 35:12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde habían hablado con él. Y Jacob erigió una señal que en el lugar donde habían hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Esta era una señal que se hacía en esa época como un recordatorio. Lo que hacía era poner una piedra, le vaciaba un poquito de vino y luego aceite, y se iba de ese lugar, para que cada vez que pasara por ahí él recordara el pacto que acaba de hacer con el Eterno, el pacto en el cual Dios le había prometido que iban a hacer de él una nación grande, naciones de él, reyes, y que le iba a dar ese territorio a él y a su descendencia. Así que él pone esa piedra, y esa piedra simbólicamente también en la escritura representa al Mesías, representa al Salvador. ¿Sí? Mesías significa ungido, aquel sobre quien se derrama el Espíritu Santo. Por eso el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué es que Jacob hace eso? Porque Jacob reconoce que todo eso se va a conseguir a través de esa roca que es el Mashiach, a través del ungido de Dios. Él reconoce, él confía en ese lugar, él cree las promesas del Eterno, él recuerda, y obviamente que él reafirma su salvación. Si confirma lo que Dios ya le había prometido previamente. Y una vez que hace eso, fíjate lo que sucede. Génesis 35:15. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Una vez más, casa de Dios. Y si terminamos ahí la historia, pues terminaría muy lindo todo, ¿no? Qué bendición. Así debemos ser como Jacob, arrepentirnos, limpiarnos de ídolos, cambiar vestidos, ¿sí? Y una historia bella. Pero ¿qué creen? Estando en el lugar, en la casa de Dios, al lugar al que Dios le había llamado,
tenían un encuentro simbólico con la roca de todos los tiempos, que es Mashiach, recibiendo las promesas de Dios. Génesis 35:16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Permíteme tantito. 35, 64. Nos vamos a quedar aquí. Sí. Nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar en Génesis 35:17. ¿Sale? Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Bueno, vamos a quedarnos en Génesis 35:17, entonces con una segunda parte. Que el Padre Celestial les bendiga por los méritos y el nombre de su Santo Hijo Yeshua. Amén.